Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este breve vídeo quería comentar algunas cosas acerca de la biografía del profeta alayhi salatu wassalam y finalmente intentar dar mi aportación. Seguramente más de una vez habréis leído algún incidente de la biografía del profeta alayhi salatu wassalam que os haya parecido extraño o habéis visto algo de cómo cómo actuó con sus compañeros en un momento determinado. Y claro, la idea aquí es que si las fuentes que nos hablan del profeta nos lo representan como una persona muy pacífica, que siempre intenta evitar el conflicto, que siempre perdona, que siempre pone la otra mejilla, ¿no? Entre comillas, que siempre devuelve el bien o trata bien a quienes le tratan mal. ¿Cómo es que después se nos dice que en un contexto determinado hizo esto o lo otro? Y básicamente lo que te das cuenta cuando estudias el Islam con el paso del tiempo es que no hay ninguna inconsistencia, pero lo que sí hay es, cuando se cogen los datos, digamos, se cortan párrafos o se cortan frases. Claro, la imagen pierde coherencia. Cuando pones todas las piezas del puzzle juntas, ves que es muy consistente. Por eso pienso que cuando se explica la biografía del profeta alayhi salatu wassalam, o cualquier evento histórico, o cualquier evento que ocurre, no solo en el pasado, sino incluso en otro lugar del mundo, hoy en día, es necesario explicar en ese contexto cómo se ven las cosas. Igual que cuando citas las frases de alguien, cuando citas una frase que dice una persona, en ese contexto, en su cultura, en su idioma, en su época, ¿la connotación que llevaba era la misma que tiene para nosotros? Porque hay frases que yo puedo decir que contienen un elemento de humor o de sarcasmo, pero si las cortas y se las traduces a un aborigen australiano, a lo mejor se cree que lo que estoy diciendo es terrible. Es decir, hay frases que tienen significados y dentro de la sensibilidad de cada cultura se entienden de una manera muy distinta a las otras. Y esto nos afecta, por ejemplo, como europeos o latinoamericanos, nos afecta a la hora de leer frases de hadices, frases del Corán, y en este caso que nos concierne ahora a la hora de leer eventos en la biografía del profeta alayhi salatu wassalam y la forma en la que actuó. Luego, por supuesto, está el hecho de que mucha gente cita cosas de fuentes que son cuestionables. Entonces, en definitiva, en Adam Academia, como tenemos un programa de estudios islámicos y estuve trabajando un buen tiempo en desarrollar libros de texto que son muy breves, se introducen de una manera muy básica las disciplinas del Islam. Decidí escoger el libro en el que se trataba la biografía del profeta alayhi salatu wassalam y editarlo para convertirlo en un libro propiamente libro. Un libro breve, eso sí, resumido, en el que básicamente explico la biografía del profeta. También en cierto modo con cierta fluidez literaria, o sea, no es un libro frío y seco de datos. Una de las cosas que he hecho en este libro, en esta breve biografía del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, es el primer capítulo dedicarlo a las fuentes de las cuales se deriva la biografía del profeta alayhi salatu wassalam, la fiabilidad de estas diferentes fuentes y los criterios que se suelen utilizar al reconstruir la biografía del profeta. Es verdad que a veces he leído biografías y he echado de menos esa introducción, siempre diciéndome, vale, esta historia que te voy a contar, que te voy a reconstruir, procede de estas fuentes que fueron compuestas en esta época y este es su diferente grado de fiabilidad, ¿vale? Y de hecho, cada una de estas fuentes o trabajos tiene muchos datos con diferentes fuentes de fiabilidad. Entonces, ¿qué criterios tienen los autores? Bueno, de hecho resulta que tienen diferentes criterios para reconstruir la biografía del profeta alayhi salatu wassalam. Yo explico cuál es el enfoque mayoritario y, digamos, moderado, ni muy estricto, ni muy relajado. Y a continuación paso a narrar, como he dicho de manera breve, la biografía del profeta alayhi salatu wassalam. Y hago algunas cosas que no son las que te sueles encontrar en otros textos, ¿no?, sobre el mismo tema. Por ejemplo, una de las cosas a las que he hecho mucho hincapié es respetar el significado de las palabras árabes. ¿Por qué? Porque nosotros decimos Islam, Islam, el profeta alayhi salatu wassalam enseñó el Islam en Mecca y cuando fue a Medina construyó el masjid, ¿no?, la mezquita. Y claro, estas palabras encierran muchas cosas y las palabras encierran la visión del mundo que tenemos. Y a veces nos olvidamos de que Islam significa simplemente entregarse a Dios, ¿vale? Porque esto es muy importante, porque cuando estás hablando de la biografía del profeta alayhi salatu wassalam, mientras él enseñaba, él no estaba enseñando una nueva religión, ¿vale? Eso es algo que quiero que se vaya notando. Y no es hasta la migración a Medina y el cambio de qibla que los seguidores de la escritura se desmarcan a sí mismos, convirtiéndose ellos en una comunidad aparte, ¿vale? Pero el profeta y sus seguidores siguen enseñando sencillamente a entregarse a Dios. El masjid, por ejemplo, que el profeta construye, que al final no es más que un lugar para postrarse a Dios, ¿no? Eso es lo que significa masjid. Creo que en el Islam, ya como religión, entre comillas, con sus instituciones y su orden social, digamos,
hemos perdido mucho de ese significado. No digo que estas instituciones y este orden no sean útiles y válidos e incluso necesarios, ¿no? Pero siempre tenemos que mantener el contacto con cómo lo oyeron los primeros que lo recibieron. Por ejemplo, en el caso de batallas y ese tipo de cosas, que el profeta tomó decisiones específicas, siempre he tratado de incluir notas al pie explicando cómo lo hubiera hecho cualquier otra persona en esa época, cómo se hacían las cosas, cómo hacían las cosas los árabes en esa época. Y cómo lo hizo el profeta alayhi salatu wassalam. Y cambia totalmente la manera de verlo, ¿vale? Cuando adoptas este enfoque, te das cuenta realmente de quién era el profeta alayhi salatu wassalam. Creo que gran parte de su personalidad y su carácter, entre comillas, revolucionario, se nos escapa porque no leemos su biografía y sus acciones a la luz del contexto histórico en el cual se llevaron a cabo. Y lo mismo he hecho en relación a muchas de las leyes o normas o pautas que el Islam, el Corán y el propio profeta alayhi salatu wassalam implementaron o llevaron a la práctica a la luz del contexto en el que eso ocurrió, porque eso te ayuda a entender por qué Dios dice determinadas frases en el Corán que se nos pasan por alto, determinadas cosas. Está respondiendo a creencias, a costumbres, a prácticas, a formas de ver determinadas cuestiones éticas que tenían los árabes. He cogido este breve volumen y lo he puesto a disposición del público general, digamos, porque que no está hecho solo para musulmanes, por cierto. De hecho, os recomendaría que la descarguéis y la compartáis con cualquier persona que conozcáis de vuestra familia o lo que sea que tenga interés en el Islam. Es una buena introducción al Islam. Y el musulmán en sí, ¿vale? ¿Qué propósito tiene esta biografía para cualquier musulmán? Creo que el musulmán de a pie no se puede permitir el lujo de ser ignorante de determinadas cosas y de saber entender determinadas acciones y cosas que hizo el profeta alayhi salatu wassalam, más en un mundo en el que la gente accede a fuentes gigantescas y monumentales, como los libros de sierra primitivos, extraen los datos que les apetece y tú tampoco sabes cómo responder y te pueden crear una confusión genuina en cosas que en realidad te tendrían que hacer reír. Esta breve biografía, que en realidad es un breve resumen de otros libros y otras fuentes, ¿vale? Yo no he hecho más que resumir. Sí, técnicamente, como en mi opinión debe ser toda la historia, está basado en hechos, podríamos decir, pero busca algo más que eso, ¿vale? Busca la transformación de la persona, el impacto a la persona que lo está leyendo, que la persona incluso encuentre cierto refugio en este documento, ¿no? E incluso algo de significado a las cosas que ocurren, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto es lo que el profeta representaba, alayhi salatu wassalam, para las personas que le rodeaban. Y pienso que la biografía del profeta alayhi salatu wassalam se tiene que leer con frecuencia, porque en cierto modo es el ancla, ¿no? O el pilar del cual emana, en cierto modo, al menos aquí dentro de este planeta, ¿no? Y de esta historia humana, de la cual emana la guía de Dios, ¿no? Y la guía definitiva de Dios y el Islam. Así que lo que os voy a pedir ahora y aconsejar encarecidamente es que debajo de este vídeo he incluido un enlace, vayáis a ese enlace y a través de ese enlace os podréis descargar este libro, es un simple PDF realmente, y que lo leáis, que lo compartáis, si queréis que lo imprimáis, es una idea brillante. Y por supuesto podéis incluir en los comentarios de este vídeo vuestras opiniones. Así que barakallahu fikum, os dejo el enlace abajo. Wassalamu alaikum.